Les damos la bienvenida a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo desde la unidad curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, República Argentina. En esta ocasión, trataremos de analizar algunos de los pensadores más característicos de esta etapa. Por lo tanto, a partir de este episodio, el número 11, empezaremos a concentrarnos en cada uno de los pensadores que han dado su aporte al pensamiento o la filosofía latinoamericana. Si les interesa este contenido, les pedimos que se suscriban, que den like, que comenten y que toquen la campanita para que les aparezca apenas subimos un nuevo episodio. Ahora sí, comenzamos. Los pensadores más importantes de la primera mitad del siglo XIX. El siglo XIX es suficientemente rico y complejo, no solo en el terreno político y social, sino también en el intelectual, como para que lo dividamos en dos partes. Como ya señalamos en el episodio anterior, nos ocuparemos de esta primera mitad del siglo, dejando para el siguiente una época que se asienta en el positivismo como teoría hegemónica en toda Hispanoamérica, compartiendo su hegemonía con otras tendencias filosóficas, que ya veremos en su momento. A pesar de reducirnos a la primera mitad del siglo, resulta difícil abarcar a todos los pensadores significativos, presentando su pensamiento de modo esquemático y teniendo que hacer referencia al mismo tiempo a todo el conjunto de naciones que estrenaban libertad política e intelectual. Por eso, nos limitaremos aquí a dibujar un esquema de las escuelas y corrientes más significativas y destacar a los autores más conocidos y representativos. Si echamos una mirada global a este siglo, hemos de distinguir entre la época inmediatamente anterior y los años mismos de la emancipación, y la época posterior a la misma, cuando ya la situación política se ha consolidado en un abanico de nuevas naciones independientes. Algunos estudiosos de este importante y complicado siglo suelen dividirlo desde el punto de vista de sus ideas, en tres grandes etapas. A. Una primera, dominada por la influencia de la Ilustración europea, que empezaría ya en el siglo XVIII, como ya hemos tenido ocasión de ver, y sería el suelo cultural del que viven y se apoyan los líderes de la emancipación política. Diríamos que esta es la época en que predomina una ideología liberal, utópica, de un franco optimismo por conseguir en Hispanoamérica, recién emancipada, los niveles de progreso, democracia y libertad que poseían las naciones más avanzadas del mundo, a las que quieren imitar. Aquí es donde se sitúa la disputa teórica y política entre los liberales progresistas y los conservadores. B. La segunda etapa, dominada por un romanticismo historicista. Se centra en conseguir una independencia cultural para Hispanoamérica, tras haber conseguido la política. Se ha superado el utopismo liberal de los primeros años de la independencia, y desde un realismo que pretende tener más en cuenta la situación autóctona, se vuelve hacia las raíces de la propia realidad hispanoamericana. Ahora bien, en ese análisis de la propia realidad, se cargan las tintas críticas en la mala herencia de la colonia, a la que se le atribuyen todas las causas del atraso político, económico y cultural. Por lo tanto, se da en este momento un doble movimiento, una vuelta a estudiar el pasado, la propia realidad, viendo en ella más lo malo y deficiente que lo positivo y las probabilidades que ya se tienen, y una proyección hacia el futuro, para imitar a las naciones más avanzadas, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. C. El tercer momento se inicia
hacia la mitad del siglo y se consolida, sobre todo en el último tercio del mismo, con la implantación casi absoluta del positivismo, pero que compartirá su hegemonía con otros movimientos filosóficos, como el krausismo. Veremos, en su momento, cómo el positivismo no solo fue una mera corriente filosófica, sino que sirvió como cobertura ideológica de una nueva clase social emergente, una burguesía capitalista que pretendía superar el sistema feudal, resto de la época de la colonia, con un régimen económico capitalista y un sistema ideológico basado en el progreso científico, como defendía el positivismo, tanto el francés de Comte como el inglés de Spencer y Stuart Mill. Pero el dominio tan abrumador del positivismo comenzó a erosionarse a finales de siglo y desaparecerá progresivamente en los primeros años del siglo XX, debido tanto a factores externos como internos al panorama hispanoamericano. Según este esquema, y siguiendo la clasificación que presenta Francisco Larroyo, vamos a estructurar el siglo en 4 momentos, señalando en cada uno de ellos los teóricos más significativos. 1. Época de la independencia política. 2. Época de la independencia cultural. 3. Época de hegemonía del positivismo. 4. Declive del positivismo. La influencia de la Ilustración en la emancipación política y cultural. Ya hemos señalado que en los años anteriores al desencadenamiento de la lucha por la independencia, las ideas de libertad y de abatir poderes absolutos era un patrimonio teórico común entre las élites culturales. Esto era debido al influjo de la Revolución Francesa y de la norteamericana, pero también a la influencia de los teólogos clásicos españoles del siglo XVI, con sus teorías democratizadoras del poder. Por lo tanto, en los orígenes ideológicos de la independencia hispanoamericana se produjo la influencia de dos corrientes de pensamiento. Una más profunda, conservada en centros y ambientes culturales, sobre todo en el clero, y otra más superficial, aunque más impulsiva, proveniente de corrientes de opinión de los medios ilustrados franceses y españoles. La primera empalma con los clásicos españoles del siglo XVI, pero esta corriente se había olvidado, quedando tapada por el despotismo ilustrado de los Austrias, y sobre todo de los Borbones. Además, en la fase de la independencia se producen dos movimientos políticos, con la influencia de dos planos simultáneos: el que propugna la independencia de la metrópoli y el que busca, frente a los factores más retardatarios, un tipo de reforma política acorde con el espíritu de la Ilustración. Así, las Cortes de Cádiz, baluarte militar contra Napoleón, poseían mucho del espíritu reformista e ilustrado, y algunos de sus componentes eran hispanoamericanos. Así, tanto en España como en Hispanoamérica, se dio una apertura a los nuevos aires ilustrados, proveniente del enciclopedismo francés y del idealismo alemán, que atraían una invitación a pensar autónomamente y a superar todo tipo de autoritarismo dogmático e impositivo, la libertad en todos los campos: religioso, político, intelectual, de conciencia, etc. Y fe en la razón, en el progreso y en todos los saberes racionales del ser humano. En España se producía de este modo la ambigüedad de abrirse a las nuevas corrientes teóricas que provenían de Francia y oponerse al ejercicio francés invasor. Estos nuevos aires progresistas influyeron en la redacción de la nueva Constitución de Cádiz en 1812, en la que el rey quedaba sometido a la Constitución. Esta nueva línea de monarquía constitucionalista empalmaba con otras corrientes de pensamiento que venían de lejos, como es el caso de los comuneros, el Justicia de Aragón y otras teorías del siglo XVI que abogaban por defender el origen democrático del poder,
Pero este movimiento teórico quedó truncado con la victoria española y el inicio del reinado de Fernando VII, apoyado en los conservadores frente a los liberales, y la vuelta a un régimen de monarquía absoluta, que no podía ver con buenos ojos los intentos autonomistas hispanoamericanos. Precisamente aquí, la influencia de la Ilustración fue determinante en el campo intelectual. La Ilustración suponía una invitación a la libertad de pensamiento, que implicaba también un impulso a la emancipación política, en la medida en que suponía una incitación a tomar conciencia de la propia identidad. Este movimiento emancipatorio comenzó contentándose con pedir una cierta autonomía política respecto a la metrópoli, pero en la medida en que ésta respondió de forma negativa y cerrada, van apareciendo las primeras propuestas de independencia. Los líderes de la independencia, los libertadores, eran hombres empapados por el credo ilustrado. Las juntas de defensa se van configurando a partir de 1810 para conseguir la autonomía y luego, ante la incomprensión de España, la independencia. Así, como señala Leopoldo Sea, en México, en Nueva Granada, en el Perú, Chile y el Plata, los hasta ayer hombres de ciencia se truncaron con conspiradores y guerreros. Los telescopios, microscopios y otros instrumentos científicos en fusiles y cañones. Los tratados científicos en proclamas libertarias. En Santa Fe de Bogotá y otras ciudades hispanoamericanas fueron sacrificados muchos de los hombres de ciencia que poco antes habían sido felicitados por los virreyes. Entre estos teóricos de la independencia política, muchos de los cuales fueron también realizadores de la misma, hay que mencionar a los venezolanos Francisco de Miranda, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, a los argentinos Belgrano y José de San Martín, a los mexicanos Hidalgo y José María Morelos, y al ecuatoriano Vicente Rocafuerte. El libertador por autonomacia, el venezolano Simón Bolívar, estaba imbuido de ideas ilustradas, inspiradas por sus maestros, Francisco de Miranda y Simón Rodríguez, así como por sus largas estancias en Europa, sobre todo en Francia, donde participó en las luchas revolucionarias y en el ejército de Bonaparte. Defendió la idea de formar con toda América una sola nación, pero fracasó en el intento, en la medida en que resultaba evidente que la situación de cada uno de los territorios luego fraccionados eran muy diferentes, unido a los intereses particulares de los diferentes líderes independentistas. En el empeño unionista de Bolívar se hallaba la utopía de conseguir una gran nación americana en la que se encarnaran no los ideales de poder y grandeza política, sino la democracia, la solidaridad y el progreso. No se trataba de una nación dominada por un poder omnímodo y déspota, sino por una federación de naciones unidas por una solidaridad entre naciones con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así lo va expresando en la Carta de Jamaica y en otros de sus escritos. En uno de ellos afirma: yo deseo más que otro alguno ver formarse la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Bolívar iba siendo consciente de que el fraccionamiento de la hasta hace poco colonia española iría en detrimento de sus propios intereses, ensangrentada en luchas intestinas, perdiendo las múltiples posibilidades nacidas de una colaboración entre todos. Bolívar aspiraba, como un heredero y recreador de la vieja idea de solidaridad ibérica, a crear una comunidad, no una sociedad anónima de intereses, comunidad de hombres y de pueblos que se saben unidos por la aspiración a lograr metas comunes,
con independencia de sus muy concretas personalidades y no menos concretos intereses. Y esta aspiración federativa la extendía a todo el mundo, sirviendo la realidad hispanoamericana de un modelo y ejemplo, ya que tenía la ventaja de poseer una misma lengua, una misma religión, una misma sangre, y a partir de ahí se podría ampliar la federación de pueblos en régimen de igual hasta llegar a abarcar a todos los pueblos de la tierra. El punto de realización de esa federación hispanoamericana lo veía realizable en el Congreso de Panamá. En esa unión veía él la raíz de las fuerzas que tendría Hispanoamérica, no para imponer su poder, sino sus ideales de solidaridad, libertad y demás ideales ilustrados. Si iban cada uno por su lado, estarían expuestos a cualquier sometimiento, porque, divididos, era consciente Bolívar, seremos más débiles, menos respetados de los enemigos y neutrales. La unión, bajo un solo gobierno supremo, hará nuestras fuerzas y nos hará formidables. Pero, repetimos, la fuerza que quería Bolívar para Hispanoamérica no era para imponer su dominio arbitrario, sino para contagiar sus ideales. De hecho, él veía que hacer pactos con las naciones poderosas sin tener suficiente fuerza era condenarse a la servidumbre. De ahí que siempre temiera pactar con Inglaterra y Estados Unidos, porque, aunque le pueden ayudar a conseguir la emancipación de España, el peligro está en quedar atrapados en una nueva dependencia. Así, la unidad debe hacerse entre naciones que tienen metas y objetivos semejantes, para poder pactar en el nivel de igualdad con los Estados Unidos del Norte y pasar luego a una federación universal. El viejo sueño de una España, la España de Carlos V y sus consejeros erasmistas, resucita en el Libertador, pensando en que el espíritu que anima a los pueblos latinoamericanos puede ser llevado, como los evangelizadores al cristianismo, a todo el orbe, al Asia, al África, a la Oceanía. El espíritu de la libertad debería ser llevado a esos lejanos pueblos, rompiendo con las esclavitudes y creando las bases de una comunidad de hombres entre hombres, de pueblos entre pueblos. Este ideal de Bolívar nunca se llevó a cabo y sus previsiones pesimistas respecto a la debilidad de Hispanoamérica ante otras potencias mundiales, empezando por su vecino del norte, se han ido cumpliendo con exactitud a lo largo de estos siglos posteriores a la independencia. Otros líderes e intelectuales hispanoamericanos han ido renovando el viejo sueño de la unidad del Libertador con similar falta de éxito. Las ideas ilustradas las recogió Bolívar de sus maestros Francisco de Miranda y Simón Rodríguez. Pero no nos vamos a detener en la presentación de las ideas políticas de Bolívar, sus maestros y el resto de los líderes de la emancipación política, sino que nos vamos a centrar solo en los intelectuales de estos años de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, y en las ideas que aportaron de cara a definir un pensamiento autóctono sobre la identidad de lo hispanoamericano. La búsqueda de la emancipación cultural y la influencia del romanticismo. Una vez alcanzada la independencia política, los teóricos más conscientes consideraban que debe perseguirse una cultura autónoma, propia, de las nuevas naciones hispanoamericanas, como expresión de una independencia cultural acorde con la independencia política. Pero esta independencia cultural se mostraba como un ideal imposible, en la medida en que no hubo más que un cambio de referencia en los modelos de identificación, tanto en lo filosófico como en todos los demás capítulos de nuestra cultura. Se desecha el modelo hispano por trasnochado y se persigue imitar lo que proviene de los países ilustrados, sobre todo Francia e Inglaterra. De esta forma, junto a los pensadores que convierten en tema de sus reflexiones la búsqueda de la identidad y autonomía de los hispanoamericanos, se dan otros muchos que se adscriben a diferentes escuelas de pensamiento europeas, siguiendo sus pautas de reflexión
y acomodándolas a su propia circunstancia, con más o menos originalidad. Las principales escuelas a las que vamos a hacer referencia son las siguientes. 1. Teóricos de la independencia cultural y romanticismo liberal. 2. La escuela escocesa. 3. La ideología y el sensismo. 4. El enciclopedismo y el liberalismo. 5. Los continuadores de la escolástica. 6. El idealismo. 7. La imaginería filosófica. Ahora bien, siguiendo la orientación general, estudiaremos, en un primer momento y con una amplitud notablemente mayor, a los pensadores interesados por una filosofía americanista, presentando en una segunda instancia el resto de las escuelas y pensadores. Los inicios de la filosofía americanista, romanticismo e independencia cultural. La reacción romántica y la emancipación cultural o mental. A la época que sigue inmediatamente a la consecución de la independencia, se la suele considerar influenciada por la corriente romántica europea, pero se trata de una denominación, romanticismo, que está llena de ambigüedades que conviene precisar. El romanticismo es un movimiento cultural fundamentalmente literario surgido en Europa y que se extiende entre 1780 a 1830, aunque su influencia se extendió en algunas otras regiones algunos años más. Caturelli, al analizar este movimiento referido sobre todo a la Argentina, lo define como un movimiento totalizador que rechaza las nociones de proporción y medida y acentúa lo inconmensurable y hasta lo infinito. Los rasgos más específicos de esta tendencia serían la exaltación de lo religioso, el primado de la intuición y el sentimiento, la adhesión a la realidad concreta, el sentido de lo trágico y alto aprecio, al mismo tiempo, de lo aristocrático y de lo popular, en abierta oposición al liberalismo burgués, afirmando también el valor de la vida interior. Este conjunto de rasgos nos hacen ver que se trataba de una tendencia que sobrepasaba el ámbito de lo literario para constituir un modo de situarse ante la vida. Referido todo esto al ámbito hispanoamericano, la influencia del romanticismo vino a empalmar con la tendencia de los líderes emancipadores a reorientar el camino emprendido unas décadas antes. Los primeros entusiasmos tras la independencia política se apagaron pronto, en la medida en que no se habían conseguido casi ninguno de los objetivos que el optimismo ilustrado había planeado para las nuevas naciones hispanoamericanas. Solo se había conseguido la libertad política contra España, pero no se había producido ningún cambio apreciable en la estructura social. Se había pasado de la dictadura española a la dictadura de los criollos. Eso explica que empieza a cundir un hondo pesimismo, sobre todo, como dice Leopoldo Sea, en la clase media liberal. Se había querido igualar en poco tiempo a las naciones desarrolladas del mundo, pero el intento no había funcionado. Algo tenía Hispanoamérica en sus entrañas que le incapacitaba para ser realmente libre. Este algo era menester conocerlo, pues solo conociéndolo podía ser extirpado. A esta tarea se entregará la generación que siguió a la que realizó la independencia política. Con pasión, casi sádica, empezó a escarbar en sus entrañas, iniciando así una nueva experiencia de la realidad hispanoamericana. Y lo que veían de sus respectivas patrias era desalentador. Si no se estaba en una guerra, se estaba bajo la anarquía o el despotismo de la clase conservadora. Estos dos elementos se sucedían en una rueda que parecía interminable. Las cabezas más sensibles y capaces se preguntaban dónde estaba el origen de estos males, y la respuesta que encontraban, aunque interpretada de diferentes formas, culpaba de todo mal
a la colonia, que había troquelado las mentes de todos los hispanoamericanos. Había, por lo tanto, que afrontar la tarea de rehacer Hispanoamérica. Urgía, dice Leopoldo Sea, realizar una nueva tarea, la de emancipación mental de Hispanoamérica. A esta tarea se entregará a la nueva generación. La autonomía del intelecto fue la nueva bandera. En esta tarea coinciden, considera Sea, con el romanticismo europeo, aunque las diferencias son también notables. Coinciden con él en la preocupación por la propia cultura y la historia de sus respectivos países. Hay que rehacer Hispanoamérica, pero solo lo podrán conseguir si bucean y tienen en cuenta su forma esencial de ser. En esto se apartan del ingenuo optimismo ilustrado de la generación anterior. Igualmente, toman del romanticismo la preocupación por el destino futuro de las naciones hispanoamericanas. Ahora bien, como hace notar Leopoldo Sea, mientras los europeos encontraban en sus particulares historias nacionales la justificación de tal destinos, los hispanoamericanos encontraban en las mismas los elementos negativos del mismo. Así que la búsqueda del pasado, que para los románticos europeos era buscar la época dorada, se convirtió, para los hispanoamericanos, en la búsqueda de lo que no había que hacer e imitar, los valores periclitados de la colonia. Por lo tanto, se presentaba ante ellos una doble tarea, la de estudiar el pasado, origen de todos sus males, y ocultar el futuro, para proyectar en él las utopías renovadoras. De ahí que en esos años empiezan a aparecer una serie de libros, en los que se recogen los diversos obstáculos del pasado propios de la presencia de los españoles durante 3 siglos. Es el caso más sonado de Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, y Aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, del argentino Domingo Faustino Sarmiento. Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y el sistema colonial de los españoles en Chile, de José Victorino Lastarria. Revista política de las diversas administraciones que la República Mexicana ha tenido hasta 1837, del mexicano José María Luis Mora. Historia de la esclavitud y la vagancia en la isla de Cuba, del cubano José Antonio Sacco. Estos libros recibirán tanto el apoyo de la mayoría como la réplica de algunos importantes intelectuales que no están del todo de acuerdo con estos análisis tan negativos. Tal es el caso del venezolano afincado en Chile, Andrés Bello, frente a las apreciaciones de Lastarria. Bello será el paradigma del intelectual que considera que no todo fue negativo en la colonia y, sobre todo, que hay que partir de la realidad colonial para configurar un futuro con realismo. Ustedes, particularmente, ¿en qué posición se situarían? ¿Estarían del lado de Lastarria o del lado de Bello? Pueden dejar sus aportes en la caja de comentarios. Respecto al futuro que se tiene que construir de los pueblos hispanoamericanos, todos están de acuerdo en que no van a encontrar los parámetros para construirlo en el pasado, sino que hay que construir unos ideales nuevos que sirvan de empeño unificador. Todos desean construir una unidad hispanoamericana, pero esa unidad no debe estar basada en la unidad política de la colonia, sino en otros valores e ideales nuevos. Hay que configurar, entre todos, ese nuevo destino para Hispanoamérica, así como hay que construir una nueva cultura con todos sus ingredientes, una literatura y una filosofía americanas, como va a defender Juan Bautista Alberdi. Hay que conseguir la independencia cultural de Europa, esa Europa de la que consideran que ya no tienen mucho que aprender. Europa es en un principio España, después la Francia y la Inglaterra de las ambiciones coloniales. La misma Europa que, en nombre de la civilización,
ha bombardeado las costas de Perú y de Chile. La Europa que invade México. De esta Europa nada tiene la América que aprender. Por lo tanto, Hispanoamérica tiene que centrarse en sí misma y construir de sí su propio futuro con una cultura propia, original. Cada pueblo debía construir su propia gramática, literatura, historia, ciencia y filosofía, en función de las características propias de cada uno. Pero, a pesar de estos ideales y buenas intenciones, el rechazo a lo europeo se plasmó más en el rechazo a lo español, pero se convirtieron en modelos a seguir las naciones más desarrolladas de Europa, Francia e Inglaterra. De hecho, la filosofía que se va a desarrollar en los diversos países hispanoamericanos durante estos años es copia de los principales autores y escuelas europeas, y los autores que más van a insistir en conformar una filosofía americana como Alberdi, la entenderán como un imitar el talante progresista de la filosofía europea más avanzada. Para finalizar, nos anticiparemos y mencionaremos algunos de los intentos de una filosofía americana. Los autores de esta generación que más van a insistir en la necesidad de pensar desde la propia situación y de ir conformando una filosofía americana, independientemente de las discrepancias que sobre ello tengan, son Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Andrés Bello. Entre ellos, los dos pensadores más importantes son, sin duda, Andrés Bello y Juan Bautista Alberdi. El primero de entre los dos es quien con anterioridad explicitará la exigencia de conseguir una independencia intelectual para Hispanoamérica. Y el segundo será, a su vez, el que considera que tal independencia cultural debe llevar a configurar una auténtica filosofía americana. Y con esto nos despedimos hasta un próximo episodio. No se olviden de suscribirse, de comentar, tocar la campanita y dar me gusta al video. De esa forma nos ayudan a saber que vamos por el buen camino. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.